Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta nueva jornada de la Asociación de Derecho Procesal Constitucional en el marco del análisis de las instituciones de la reforma judicial. El tema de la Corte Suprema. No quiero utilizar demasiado tiempo presentando a los ponentes, porque sé que es breve, entonces vamos a tener la palabra Adelina Loiano, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, miembro integrante de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Asociación. La doctora Loiano nos va a hablar del recurso extraordinario federal. ¿Es suficiente la regulación de la Ley 48? Adelante, doctora Loiano. Buenas tardes, gracias por la invitación y además muy feliz de estar acompañada de gente que realmente conoce el tema. Así que espero estar a la altura de todos ustedes y gracias, Alejandro, por la invitación a participar en esta mesa. Bueno, el tema es un tema bien interesante, yo creo que todos los que estamos viendo de la Corte, que tiene que ver con si responde, más o menos, ¿no es cierto?, el título, la Ley 48 a las exigencias de la actualidad constitucional. Creo que hay como una voz atrás, ¿verdad? Por eso me detengo un minutito. A ver. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿responde el artículo 14 o la Ley 48 a las exigencias actuales del derecho constitucional y, por lo tanto, a las exigencias actuales de la función de la Corte? Bueno, vaya tema. En primer lugar, yo quiero aclarar que cuando decimos si responde o no responde, y ya voy adelantando que me parece que no responde hace mucho tiempo, vamos a aclarar que siempre uno tiene cierto temor de decir esto, porque cada vez que se toca una ley esencial en la Argentina, se hacen desastres. Entonces yo tengo un poco de miedo también, porque por lo menos, aunque tengo muchas críticas para hacerle, y vamos a ver si las podemos compartir con ustedes, y la idea también, nos la hemos ido arreglando, y la Corte se ha ido arreglando con esto. Pero lo cierto es que desde el punto de vista técnico, aquí nos quedamos atrás. Quiero respetar bien mi tiempo, por lo tanto, vamos a ver. La Constitución es de 1853. La regulación del recurso extraordinario, que en la Constitución no está directamente, es del año 1863, la famosa Ley 48, que es una ley procesal. Es una ley procesal. Por lo tanto, no es sacrosanta, no es la Constitución, no es que no se pueda tocar, lo llamativo es qué pasó que nunca se animaron a tocar esta ley. La Ley 48 responde al modelo de la Constitución de Estados Unidos y responde al esquema procesal de los recursos que llegan a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Es casi un calco del acta judiciaria de Estados Unidos. ¿Y qué hace la Corte de Estados Unidos constitucionalmente? Pues es claramente el guardián del derecho federal. Por lo tanto, esta Ley 48 nuestra y este artículo 14 que establece las tres cuestiones federales y esas únicas, de alguna manera está reflejando lo mismo. Es decir, la Corte Suprema de la Nación como un resguardo, una garantía, una tutela cuando está en riesgo el poder el derecho federal. Si leemos los tres incisos, claramente circula en trance entre normas. Una norma con otra en una escala de inferior a superior, un conflicto de normas a nivel de equilibrio o un conflicto de interpretación de normas. En los tres incisos, lo que está buscando es interviene, o lo que está habilitando es la Corte va a intervenir porque está en riesgo el derecho federal. Por lo tanto, las tres cuestiones que se reflejan en ese artículo 14 son claramente denominadas cuestiones federales. En ese modelo, la Constitución nuestra originaria y esta Ley 48 de 1863 respondieron claramente. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucho antes de la reforma del 94 hay algo que aparece como una problemática
en cuanto a que la Corte también tiene que intervenir, aunque no sea derecho federal específicamente, y es el tema de la arbitrariedad. En 1909, la Corte crea, con ese famoso caso Rey con Rocha, la teoría de la arbitrariedad. ¿Y qué entra en la arbitrariedad? Claramente las tres cuestiones federales del artículo 14 no estaban pensando en vicios del proceso, es decir, en vicios que están afincados en violación de las reglas del debido proceso, injudicando o improcedendo, no importa, pero el punto es que la arbitrariedad, ¿por qué creció y por qué de tal manera se expandió? Porque claramente la cuestión federal encorsetaba ese conflicto entre normas, en tanto que la arbitrariedad le permite al juez la creatividad de observar cuál es el vicio en el cumplimiento de la esencia de un proceso que es las reglas del debido proceso. Por eso me parece que crece tanto la arbitrariedad, pero también nos está demostrando que ya a principios del siglo XX las cuestiones federales se quedaban cortas, se quedaban en un espacio que no podía ser suficiente para el rol que se le daba a la Corte. La segunda clave sería el per saltum, que aparece también como un híbrido y se queda criticado, que si viola o no viola el juez natural. Lo cierto es que no solo se queda, sino que queda regulado. Otro marco de acción para la Corte, por fuera del artículo 14 de la Ley 48. Y el último, la Ley 23774, que pone el certiorari. Es decir, la posibilidad de que la Corte, y aquí, oh sorpresa, justo en esto nos separamos de la tesis norteamericana. El certiorari norteamericano es una puerta de entrada para que la Corte pueda pasar por encima de la cuestión federal pura y para entrar a decir aquí quiero hablar y aquí quiero opinar. Nuestro certiorari funciona al revés. Una cláusula procesal para rechazar. Y no digo que esté ni bien ni mal, no estoy haciendo un juzgamiento del certiorari. Lo que estoy diciendo es la Corte norteamericana, que también tiene un límite con respecto a las cuestiones que puede atender, abre la puerta al certiorari, como lo llamaba Morelo, el certiorari positivo, o como, creo que Morelo decía el certiorari criollo, ¿no? El nuestro, el que es al revés, una causal para rechazar, una causal para rechazar. Lo que quiero mostrar es, hace rato que el artículo 14 de la Ley 48 se queda corto, pero me parece que hay un punto clave, y un momento clave, la reforma de 1994 y el artículo 75, inciso 22, que me coloca a una serie de tratados internacionales en el mismo lugar que la Constitución. Conclusión, me parece que aquello que vislumbró la Corte cuando empezó a hablar de arbitrariedad, ahora se formaliza en una norma de rango constitucional. Es decir, la cuestión a la cual debe atender la Corte no es solo el resguardo del derecho federal. La Corte es un tribunal de garantías constitucionales. Y si es un tribunal de garantías constitucionales, evidentemente con las cuestiones federales no me alcanza. Yo creo que el 75-22 revitalizó la posibilidad de la arbitrariedad, porque por ahí podía entrar todo lo que no estaba previsto en ese conflicto o competencia o confrontación normativa. Hay tres temas que me parece que claramente entran en ese punto. En primer lugar, el debido proceso como tal. El debido proceso que nos parece a nosotros que es lo que la Corte mira, y si uno lee el viejo caso Rey con Rocha, claramente está manejando el concepto de arbitrariedad en el proceso. Es decir, está viendo la Corte que el proceso es el objeto de análisis fundamental que tiene sin perjuicio del resguardo del derecho federal. Entonces el 75-22 me pone tratados, me incorpora una fuente externa, me incorpora una problemática de complementación entre el derecho interno y el derecho internacional, y claro, en esa complejidad, evidentemente el artículo 14 de la Ley 48 se me queda corta. Se fortalece la arbitrariedad, pero yo diría se queda corta. Ya el artículo 14 no me sirve. Si tengo que pensar que obligatoriamente una constitución convencionalizada como la nuestra, a partir de la reforma
del artículo 70, del año 94, en ese nuevo artículo 7522, me está exigiendo poner en algún lado la violación del debido proceso. Y voy a marcar dos cosas fundamentales. El derecho a ser oído, que está en los tratados, artículo 8 del Pacto de Costa Rica, pero que no está específicamente en nuestro artículo constitucional, sin perjuicio de que la Corte, claramente nuestra Corte argentina lo ha ido desarrollando en su historia, bravo, yo creo que la Corte ahí ha sido creativa, muchísimo. Ese derecho a ser oído parece ser un pilar esencial del debido proceso, solo está regulado en los tratados, pero claro, los tratados complementan, los tratados están ampliando la garantía. Por lo tanto, ¿dónde pongo el derecho a ser oído? En el debido proceso. ¿Y dónde pongo el debido proceso? Hasta ahora lo puedo poner en la arbitrariedad, pero no tiene sustento legal. Y siempre lo comentamos, la arbitrariedad es absolutamente subjetiva y voluntarista para la Corte, más allá de que tenga la posibilidad de ampliarse y que lo ha hecho, evidentemente. El segundo elemento, el derecho a la verdad, donde también hay un despliegue enorme. El derecho procesal es un derecho formalista, es un derecho estricto, es un derecho donde la verdad a veces queda sepultada. Bueno, los tratados internacionales nos empiezan a taladrar con el derecho a la verdad. No importa cuál sea la corriente procesal, sabemos que hay una corriente que fuertemente apoya que un juez tenga que buscar la verdad y otra que no interesa. El punto es que el derecho a la verdad pasa a ser un elemento fundamental del debido proceso, no importa el nivel que le demos. Bueno, para el derecho a la verdad en el conflicto normativo tengo poco, en el concepto de la arbitrariedad tengo mucho, por no hablar de esa rara avis, que es el per saltum, y que me parece que no ha tenido todavía el desarrollo que podía haber tenido, al menos desde lo teórico, en el derecho constitucional. En suma, porque la idea era dar, ¿no es cierto?, una opinión para discutirla un poquito. El artículo 14 de la Ley 48 se quedó atrás, pero se quedó atrás de la reforma del 94. Y hoy nuestra Corte Argentina tiene un doble compromiso. Es la última palabra en el control de constitucionalidad, y el control de constitucionalidad incluye la convencionalidad por la jerarquización de tratados, pero a la vez es la última palabra en el control de convencionalidad a nivel interno, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga la última palabra a nivel de convencionalidad a nivel internacional. El verdadero conflicto ahora es qué dice la Corte Argentina como última palabra de las dos cuestiones, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y no es menor, porque la Corte Interamericana, si bien tiene la última palabra a nivel de control de convencionalidad, no desconoce, y no le podemos permitir tampoco que desconozca, que a nivel interno, en la confrontación entre el derecho convencional y el interno, las Cortes Supremas, no solo la Argentina, las Cortes Supremas tienen el deber de decir, y la competencia de decir, hasta aquí llegamos y nosotros pensamos que la compatibilidad entre la Constitución y un tratado me da este resultado. Está claro que cuando la Corte Interamericana evalúa nuevamente, le puede dar otro resultado y otra mirada. Ese es el gran debate del derecho convencional. Hoy nuestro tema es nuestra Corte. ¿Cómo se acomoda nuestra Corte? Con un artículo tan escueto a las exigencias del control de convencionalidad que tiene como compromiso la Corte Suprema como última palabra a nivel constitucional. Y cierro con un casito, pero no para comentar el caso, sino la exigencia que nos crea, la última sentencia que ha dictado la Corte Interamericana contra la Argentina. Valle, no recuerdo cuánto. Es un caso de doble instancia o doble confronto en materia penal, el fallo. Es una cuestión que se produce en una provincia, pero el nuestro es un Estado federal. La sentencia le dice al Estado federal, le dice a la Argentina, que lo que ha hecho esa provincia es anticonvencional. Esa es la mirada de la Corte Interamericana. Pero cuando yo entro al derecho interno, ¿cómo hago? Porque para nosotros lo que haga la provincia con su derecho procesal es un tema propio de la provincia reservado constitucionalmente para ella. Vaya problema.
La idea no es dar la solución, lo que quiero decir, la Corte necesita la herramienta, la tiene por supuesto, porque lo va a sacar por el lado de la arbitrariedad y lo puede sacar también por alguna de las cuestiones federales, sobre todo aquella que tiene que ver con la interpretación interna del circuito del artículo 31. Pero me parece que estamos haciendo un esfuerzo interpretativo en función de un artículo que está pensado para una constitución del dualismo, cuando estamos en un sistema monista de interpretación del derecho interno con el derecho internacional. Conclusión, ¿responde el artículo 48 a las exigencias de una constitución moderna? En nuestra opinión, claramente no. Muchas gracias. Sin aplausos. Muchísimas gracias, doctora Adelina Loiano. Muchísimas gracias por su excelente exposición. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Sergio Baroto, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. El doctor Baroto nos va a hablar de la doctrina del precedente, ¿obligatoria o persuasiva? Adelante, doctor Baroto. Bueno, muchas gracias, Karin. También, al igual que Adelina, un agradecimiento enorme a la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, en la persona del doctor Jorge Alejandro Amaya, de darme la posibilidad de codearme con un montón de gente muy inteligente, muy preparada y además muy preocupada por el mejoramiento del servicio de justicia, en definitiva, ¿no? Que es un tema al cual me vinculo en mi quehacer diario. Bueno, la pregunta es la que dijo Karin. ¿La doctrina judicial, en este caso de la Corte, debe resultar obligatoria o debe ser solamente persuasiva? La primera parte de mi exposición está vinculada a plantear cómo estamos hoy. Bueno, y hoy estamos de una forma muy particular, porque precisamente el 26 de diciembre del año próximo pasado, la Corte dictó el fallo Farina, en donde expresamente una interpretación suya en cuanto a causales de interrupción del Código Penal, de la acción penal, la convirtió, y leo, de seguimiento obligatorio para todos los tribunales judiciales del país. Implantó, a partir de este caso, un caso fallado frente a una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de esta manera, tan particular. ¿Hubo antecedentes en la Argentina de doctrina judicial obligatoria de la Corte? Sí los hubo. La Constitución de 1949, en el artículo 95, así lo reglaba, y el Consejo de Consolidación de la Democracia, encabezado por Nino, trabajó un proyecto de reforma constitucional que también contemplaba que los fallos de la Corte, la interpretación judicial de la Corte, fuera obligatoria. Pues bien, la Corte lo ha hecho en forma pretoriana, reconoce en Farina que no hay ni norma constitucional ni infraconstitucional que así lo impugna, sin embargo lo hace, y obviamente por el escaso tiempo voy a hacer breves referencias a cuáles son los fundamentos. Arranca por un principio puro de autoridad, dice: soy la última palabra, como lo ha dicho bien Adelina hace un instante, y mis fallos deben ser lealmente acatados y debidamente seguidos. Un puro principio de autoridad se coloca como último intérprete de la Constitución. Pero luego agrega la salvaguardia de la igualdad de la justicia, la igualdad ante la ley, que implica igualdad ante la jurisdicción, la seguridad jurídica, la celeridad procesal, la economía procesal y evitar el dispendio jurisdiccional. Todos valores que personalmente comparto que deben ser resguardados en todo accionar judicial. ¿Fue sorpresiva esta decisión de la Corte? Les digo que no. ¿Por qué? El 22 de mayo del 18, en la causa Viñas, la Corte se puso dura, bien dura, en relación, no dijo que eran obligatorias sus interpretaciones, como lo dijo posteriormente en Farina, pero dijo que, y leo, que para apartarse de su doctrina judicial debe aparecer de manera clara el error o la inconveniencia en cuanto a aplicar el precedente al caso, ¿no? Y además calificó de una manera agravada la alternativa de apartarse de los fallos de la Corte.
dice que para apartarse de sus fallos debe estarse en presencia de causas graves que hagan ineludible el cambio de la regla de derecho aplicable. Vaya si puso vallas, valga la redundancia, ¿no?, a poder apartarse de lo que dice la Corte. Eso fue, fíjense, y las fechas las menciono porque tienen un hilo, en mi humilde entender. Esto fue el 22 de mayo del 18. Poco tiempo después, en términos de jurisprudencia, el 19 de marzo dicta el caso, la causa Freire Díaz se llama. En ese caso, que es cortito, la Corte se dedicó a explicar la teoría del precedente. Recurrió, paradójicamente, a el Hortondo con Municipalidad de la Capital, un fallo de 1888. El caso que era el Hortondo, la señora El Hortondo era dueña de los terrenos donde se estaba construyendo la Avenida de Mayo, y le habían expropiado más de lo que ella consideraba que era necesario para construir esa calle. Ya en aquella época, la Corte explicó cómo debían entenderse sus fallos a nivel de precedente, ¿no? Y acá la Corte retoma todo eso y dice que hay que analizar, no se puede tomar la síntesis o la súmula, como dicen los brasileros, para aplicarla, la síntesis del caso anterior para aplicarla al caso actual. La Corte recuerda que su jurisprudencia está vinculada al caso en que se la dictó. ¿Vinculación a qué? Fundamentalmente a los hechos de la causa. La Corte dice, tiene que haber analogía sustancial entre el precedente y el caso que se tiene que resolver. La Corte centra la analogía sustancial en la base fáctica, aun cuando hay otros fallos de la Corte anteriores que dicen que la analogía también debe darse en el complejo normativo, lo cual es claro, no es lo mismo abordar los hechos desde una norma que desde otra, a lo cual agrego que también los planteos de la parte tienen que ser análogos. Con lo cual hace ver la Corte que aplicar la verdadera teoría del precedente no es para nada fácil, ¿no?, en el campo concreto de la actividad jurisdiccional. Esto fue el 19 de marzo del 2019. Y el 9 de abril, menos de un mes después, dicta una sentencia en el caso Espíndola, en donde, y en esto me sumo a lo que decía Delina del efecto expansivo de la doctrina de la arbitrariedad, pues en Espíndola la Corte convierte en mi humilde criterio, repito, convierte al no respeto de su doctrina judicial en una nueva causal de arbitrariedad. Si esta lectura es correcta, yo creo que más allá de Farina, ya a partir de Espíndola, la doctrina de la Corte es obligatoria. Porque si me está diciendo, mire, si usted no respeta o no se aparta adecuadamente mostrando esa necesidad grave de apartarse porque los hechos son diferentes o porque cambiaron las circunstancias, esa doctrina es obligatoria. Así que yo y con otro colega publiqué una serie de artículos en donde ya a partir de Viñas presagiábamos que la Corte iba camino a convertir en obligatoria su interpretación, no ya de derecho constitucional. Fíjense que Farina es obligatoria una norma de derecho común, del Código Penal. Con lo cual, el que puede lo menos puede lo más. Digamos, si puede ser obligatoria esta interpretación de una causal de interrupción de la acción penal, ¿no?, ¿cuánto más va a poder convertir en obligatoria la interpretación que haga de una cláusula constitucional o incluso convencional? Así que este es el panorama. ¿Qué hará la Corte? Veremos. Ojalá que no sea un Carranza-Latrubese que salió una sola vez, a ver si esto se repite, digamos, ¿no? Yendo a la pregunta, ¿hay doctrina judicial obligatoria en el derecho público provincial? Sí, hay al menos 7 provincias que con diferentes modalidades tienen doctrina judicial obligatoria a partir de los fallos de sus superiores tribunales de justicia, con diferentes modalidades. No son tan lineales como parecería ser lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Sería largo desarrollar cada uno de ellos. Mi provincia, Río Negro, es una de ellas. El artículo 42 de la Ley Orgánica estatuye solamente el stare decisis vertical, no el horizontal.
Este es otro detalle que me interesa señalar. La Corte ha dicho, aplica los dos stare decisis, el vertical, es decir, el jerárquico hacia abajo, pero también ella dice que ella misma debe respetar sus propios fallos. Muchas veces no lo hace, lo anticipo. Y al final voy a dar un ejemplo claro de esto. Ustedes dirán, esto lo hace porque quiere quedar bien con Amaya, y la respuesta es sí. Me parece muy claro. Traigo acá un aspecto muy importante que tiene que ver con el mecanismo de control difuso de constitucionalidad. Si todos los jueces podemos tener nuestra propia opinión jurídica en cuanto a cómo interpretar o cómo hacer el control de constitucionalidad, se puede llegar a producir, y de hecho se produce, que frente a un mismo fenómeno jurídico sometido a proceso, haya posiciones diametralmente opuestas. Para algunos, este facto y esta norma aplicada a este facto es constitucional, y en la puerta de al lado, la misma plataforma fáctica analizada, ¿no?, sobre la base del mismo complejo normativo y los planteos de las partes, otro juez puede decir lo contrario, y ambas sentencias formalmente están bien. Sin embargo, ¿esto qué produce? Produce desigualdad ante la ley, paréntesis, el gran defensor de la doctrina legal obligatoria como mecanismo de respeto de la igualdad de la ley era nada menos que Vidal Campos. Esto que provoca, por otro lado, inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que plantea Amaya? Y lo leo para no equivocarme. Un sistema de control difuso de constitucionalidad, según el cual todos los jueces y tribunales disponen de competencia para juzgar la validez de la ley frente a la Constitución, en casos concretos y de manera autónoma, requiere, con sobrada dosis de razones, en nombre de los postulados de efectividad, igualdad y seguridad jurídica, un instrumento que asegure la autoridad a la resolución judicial, no solo en el interior del Poder Judicial, en los casos posteriores, sino en el ámbito de todo el poder público y por los ciudadanos de manera general. Es así que el principio del stare decisis viene a jugar un papel esencial en aquel modelo, revelándose por medio de los precedentes vinculantes un mecanismo de cierre en el modo del control difuso, al imponer un efecto obligatorio a la resolución de los tribunales superiores, con énfasis en las de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que esta síntesis es brillante, como siempre escribe nuestro querido amigo Jorge Alejandro Amaya. La diferencia que tiene Amaya es que continúa explicando el tema del precedente y, según Alejandro, no alcanzaría la sola voluntad, en este caso pretoriana de la Corte, sino que al menos tendría que estar a través de una ley, como por ejemplo ha sucedido con el certiorario, digamos, ¿no? Bueno, y por último, me voy a tomar unos minutitos para desarrollar uno de los elementos que mencioné antes que hacen que la doctrina judicial de la Corte deba ser obligatoria, es preservar la seguridad jurídica. Y acá voy a hacer un breve comparativo en qué diferencia hay en cómo aplica la Corte americana, la Corte estadounidense, el stare decisis horizontal, y cómo lo mal aplica la Corte argentina. Dije ya que, más allá de que la Corte argentina pregona permanentemente que ella misma debe respetar sus propios precedentes, uno en la práctica descubre que muchas veces eso no es así. Pues bien, les cuento, el 29 de junio de este año, la Suprema Corte de los Estados Unidos analizó una ley del estado de Luisiana que imponía determinadas trabas para que las mujeres puedan requerir aborto. No vamos a entrar en detalle en el caso, es imposible. Este es un caso que se llama Young Medical Service contra Russo. ¿Qué pasó ahí? Ese caso, esa ley era exactamente igual a una ley anterior del estado de Texas que 4 años antes había sido también sometida a control de constitucionalidad en la Corte Americana, en el caso World Women's Health con Hellestad. Saben ustedes que la Corte norteamericana está dividida en conservadores, léase republicanos, y liberales, léase demócratas. En aquel momento, cuando salió el primer fallo del caso de Texas, de la ley de Texas, la mayoría, los 4 demócratas votaron
a favor de la inconstitucionalidad de esa ley, y los 4 conservadores votaron a favor de la constitucionalidad. El juez, el Chief Justice en ese momento era el juez Kennedy, y volcó su apoyo a los liberales. La ley fue declarada inconstitucional. Kennedy se jubila, lo reemplaza otro juez, pero ahora, cuando llega el caso de Luisiana, el presidente de la Corte es un juez bien conservador, John Roberts, un católico, practicante, ¿no? Bien conservador y con posiciones antiaborto. Llega la misma ley. ¿Qué se suponía que iba a pasar? Iba a haber un overruling. Roberts se iba a poner de acuerdo con aquella minoría, en el caso de Texas, con los conservadores, e iba a declarar la constitucionalidad de esta ley, que era, repito, igual a la de Texas, la de Luisiana. ¿Qué hizo Robert? Votó con los liberales. Dijo que él creía que la ley no estaba bien, que iba en contra de sus principios, pero votó solamente para preservar el precedente, para dar seguridad jurídica. No puede haber cambios erráticos en la jurisprudencia, dice Roberts, ¿no? Tengo algunos párrafos, dice, aún reconociendo que el stare decisis no es inexorable o mecánico, sino que es pragmático y dependiente del contexto, para que el precedente signifique algo, la doctrina solo debe ser dejada de lado cuando existe un fundamento que vaya más allá de si el caso fue decidido correctamente. Y también ponderó que 4 años no era un plazo suficiente como para hacer un cambio de semejante jurisprudencia. Fíjese la importancia que le da un juez americano en un tema de altísima sensibilidad al tema de la seguridad jurídica, la predictibilidad, le llaman los americanos a esta posición. ¿Qué pasa con la Corte Argentina? El 6 de noviembre del año 2018 falló la causa Asociación Francesa Filantrópica. Me queda poco tiempo, lo hago cortito. En esa causa, por una mayoría integrada por Rosenkrantz, Lorenzetti y Hayton, estaba en juego los derechos de un niño discapacitado, con lo cual estaba en juego la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre las Personas con Discapacidad y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. De ese complejo normativo, esta mayoría dijo que de esos convenios y de esos convenios internacionales no surgen derechos directamente. No se pueden extrapolar derechos individuales directamente de esas normas. Si me dan un minutito, no quiero equivocarme, dijo la Corte, no puede derivarse directamente de esas normas el reconocimiento de un derecho específico como el que se reclama. Ello es así, pues los tratados internacionales no solo no lo prevén, sino que ni siquiera determinan en qué ámbitos y con qué alcance se hará efectiva esa especial protección que otorgan a los niños discapacitados, materia que queda reservada entonces a cada uno de los estados. Fíjense, un golpe durísimo, ¿no?, a todo lo que hemos venido viendo del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero este no es el tema de fondo. El tema que quiero traer es que 4 meses después, el 26 de marzo del 2019, en el caso Institutos Médicos Antártida, Rosenkrantz se excusa, entra una conjueza, una camarista, y ¿qué hace? Se forma, la entonces minoría pasa a ser mayoría. Si hubiera coherencia argumental, y esto de que hubiera coherencia argumental lo digo con absolutísimo respeto hacia los jueces de la Corte, por supuesto, a los cuales les tengo especial estima a todos, y también obviamente a la señora jueza, ¿no? Si el stare decisis es horizontal, esa minoría debió haber sido minoría. ¿Por qué? Porque la mayoría nueva no trae nuevos argumentos que refutan aquella mayoría, se apoyan en los mismos argumentos por los cuales fueron minoría. Entonces, hoy, quien quiere estudiar estos temas que están vinculados a estos 2 casos, tiene 2 casos de la Corte que dicen posiciones totalmente opuestas en cuanto a la decisión final sobre semejantes cuestiones, digamos, ¿no? Así que me parece que, como síntesis, la doctrina tiene que ser obligatoria, es muy importante. Les digo que, por ejemplo, en la provincia de Río Negro la venimos aplicando fuertemente y, por ejemplo, les doy un dato concreto de para qué sirve.
nosotros tenemos mediación prejudicial obligatoria. Esas mediaciones prejudiciales obligatorias empiezan a verse influenciadas por nuestra doctrina judicial obligatoria. Si yo llego a la mediación, me siento frente a Marcelo López Alfonsín, que es la otra parte, y le digo, mira, no te quiero correr, pero el STJ ya lo resolvió y está acá. Con lo cual eso sirve para combatir todas estas rémoras, hacer los procesos más céleres, hacerlos más económicos, evitar el dispendio jurisdiccional. No podemos obligar a la gente a tener que seguir litigando, inclusive hacerla intentar llegar a la corte, con todo lo que eso significa. Así que la respuesta, en mi caso particular, y estoy sometido a que lo debatamos, es que la doctrina judicial de la Corte debe ser obligatoria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan brillante exposición, doctor Barotto. Y a continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Roberto Sallese, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien nos va a hablar acerca de el control de constitucionalidad, difuso, concentrado o mixto. Adelante, doctor Sallese, por favor. Gracias, Karim. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación a la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Yo voy a encarar el tema de la pregunta que decía Karim, desde el interrogante que plantea la pregunta, que es si nuestro sistema de control de constitucionalidad a nivel nacional, federal, es un sistema difuso, concentrado o mixto, ¿no? Y para responder a la pregunta, lo primero que hay que decir es que Argentina es el único país de Latinoamérica que mantiene a nivel nacional un sistema de control de constitucionalidad difuso puro, ¿no? Esto al menos en teoría. Y digo al menos en teoría porque lo que voy a intentar explicar y demostrar es que, a pesar de eso, la Corte, sobre todo en los últimos años, a través del dictado de los fallos por ahí más importantes, los fallos que podemos denominar institucionales, viene ejerciendo un control de constitucionalidad que se acerca cada vez más a las sentencias que dictan los tribunales constitucionales propios de los sistemas más concentrados, ¿no? Sobre todo por los efectos que surgen de esas decisiones. Para mostrar esto yo voy a hacer una clasificación un tanto arbitraria en 6 categorías de sentencias que van mostrando esta tendencia de manera progresiva hacia un sistema más típicamente concentrado. La primera categoría de sentencias no genera demasiado problema dentro de lo que es un sistema difuso, porque son sentencias que tienen efectos, si bien tienen efectos expansivos, son efectos expansivos inevitables, es decir, no se podría dictar una sentencia que no tenga esos efectos y que se limite exclusivamente al caso. Y es el supuesto de lo que resolvió la Corte en el caso Rizzo, donde declaró la inconstitucionalidad de la ley que modificaba la forma de designación de algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Esa es una primera categoría que en principio no genera inconvenientes. Una segunda categoría de sentencias, que son las que yo llamo con efectos expansivos indirectos, son aquellas sentencias por ahí más típicas y más comunes de la Corte, donde la Corte selecciona alguna causa que toma como cabeza de una familia o de un grupo de causas análogas, y lo que hace, si bien resuelve solamente ese caso, en su parte resolutiva, si uno lee la forma en que están presentados los argumentos y los considerandos del fallo, surge de manera clara que la Corte en realidad lo que está, la verdadera intención es derramar esa decisión a un número mucho mayor de casos, sea que estén judicializados o no, en instancia de la Corte o en instancias inferiores, pero lo que quiere es resolver una situación que presenta cierta conflictividad y lo hace a través de un caso testigo, ¿no?, que toma como cabeza. Dentro de esta categoría hay un montón de casos, por mencionar algunos, en su momento los fallos sobre especificación, el caso Massa sobre depósitos judiciales,
la saga de sentencias sobre casos de hipoteca, Rinaldi, Secret, Longobardi y todas las que vinieron después, en temas laborales, Aquino y Bisotti, sobre la reparación integral y sobre el tope indemnizatorio en casos de despido, casos tributarios, Candy, donde la Corte por primera vez declara la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación, con ciertos reparos, ante un supuesto de confiscatoriedad, pero es la primera vez que la Corte resuelve de esa manera el problema de la prohibición de indexación. AFIP con Intercorp, donde la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma que le daba a los agentes fiscales la posibilidad de trabar medidas cautelares sin la intervención previa de un juez. Hermitage, donde se declara la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta. Casos previsionales, el famoso caso Badaro 1, Badaro 2, Blanco, todos sobre movilidad jubilatoria. El caso García, que es bastante más reciente, sobre la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias en materia para las jubilaciones. Y creo que dentro de esta categoría podría entrar también el fallo Nadón, que es donde la Corte declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación ante la Corte. Una tercera categoría, y ya sí nos vamos acercando más a lo que son sentencias más típicamente concentradas, de control concentrado, son sentencias donde tienen los efectos expansivos ya son directos, es decir, la intención directa del tribunal es aplicar la decisión fuera, incluso más allá del caso resuelto. Y son los casos típicos de subrogancias, el caso Rosa y el caso Uriarte, donde la Corte declara la inconstitucionalidad de las normas que regulaban en su momento la designación de jueces subrogantes. Y lo interesante es que si uno lee la parte dispositiva de esas sentencias, no solamente dispone el cese de los subrogantes que habían sido parte en el proceso, sino de todos los jueces subrogantes del país que habían sido designados bajo un procedimiento que no había sido el que la Corte estimó en el fallo como que es el procedimiento constitucional a tal fin, ¿no? Es decir, una sentencia que afecta directamente a personas que no fueron parte y que no tuvieron ningún tipo de participación en el proceso. Una cuarta categoría podría incluir a todas las sentencias que está dictando la Corte en los últimos años en el marco de acciones directas de inconstitucionalidad, ¿no? En esta materia la Corte ha ido evolucionando en su jurisprudencia, incluso antes de la reforma del Código, es decir, antes de la incorporación del artículo 322 del Código Procesal. La Corte rechazaba la posibilidad de este tipo de acciones porque entendía que no se daba el requisito de caso. A partir de la introducción de las acciones declarativas de certeza, la Corte empezó tímidamente al principio, sin permitir el control de constitucionalidad, después permitiéndolo. Lo cierto es que hoy esta vía de las acciones directas de inconstitucionalidad, la Corte las reconoce, aun cuando las sigue fundando en el artículo 322, pero no hay ninguna duda de que no son las acciones de falta de certeza, sino que son acciones típicas de declaración directa de inconstitucionalidad. Y es la vía principal por la cual la Corte hoy ejerce el control de constitucionalidad. Y la doctrina actual en esta materia surge de un fallo reciente del año pasado, 2019, en el caso Barrick, y ahí está muy claro, el voto de la mayoría, está integrada por el juez Maqueda, Lorenzetti y Rosati, ya no requiere la consumación del daño, que históricamente es lo que, digamos, constituye típicamente el caso, causa o controversia, sino que basta con que la acción tenga por objeto precaver las consecuencias de un acto en sí, ¿no? Incluso más, los votos de los jueces Rosenkrantz y Hayton son un poco más amplios todavía, y entienden que es suficiente para la configuración del caso la mera existencia de un contexto normativo o administrativo que de hecho niegue el derecho que se intenta hacer valer, ¿no? Es decir, que ni siquiera sería necesaria una actuación administrativa que concrete el agravio, ¿no? Entonces, esta evolución de la doctrina del caso judicial en el ámbito de las acciones declarativas ha ido abriendo el control y ha ido permitiendo que la Corte ejerza el control de constitucionalidad en acciones que son quizá más del tipo de control concentrado que difuso. Una quinta categoría de sentencias, me parece muy importante, las que se están dictando a partir del leading case Alavi, donde la Corte reconoció pretorianamente
las acciones colectivas, a pesar de que no hay una ley que las reglamenta, están previstas en el artículo 43, segunda parte de la Constitución, y la Corte, a partir del fallo Lavi y todos los fallos que vinieron después, reconoce la posibilidad de litigar colectivamente. Y esta posibilidad abre un nuevo escenario en materia de control de constitucionalidad, porque la realidad es que cuando en el marco de un proceso colectivo se ejerce el control de constitucionalidad, y lo que ocurre muchas veces es que el colectivo actor está prácticamente integrado por todos los sujetos destinatarios de la ley, ¿no? De manera que una eventual sentencia que admita el planteo de inconstitucionalidad, en la práctica tiene los mismos efectos de lo que sería una derogación práctica, no en teoría porque la ley sigue vigente, pero una derogación práctica de la ley en la medida en que la parte, el colectivo actor, coincide con los sujetos a los cuales la norma estaba destinada a reglamentar, ¿no? Si bien esto puede generar una confusión en cuanto a si es una sentencia que tiene efectos erga omnes, muchos dicen que sí, yo creo que no, yo creo que los efectos generales se derivan de que el colectivo actor está integrado por un número grande de personas, que es justamente los destinatarios de la norma, pero más allá de esa discusión, lo cierto es que la sentencia tiene efectos prácticos derogatorios de la norma, ¿no? Típicos de un sistema más concentrado que difuso. Y el ejemplo típico en esta materia es el caso CEPIS, donde la Corte declaró la nulidad del nuevo cuadro tarifario del servicio público de gas para todos los usuarios residenciales del país, ¿no? Hay un montón de otros casos, pero menciono CEPIS porque es bastante representativo. Y la sexta y última categoría de sentencias que muestran este acercamiento o esta tendencia hacia un control más concentrado, en realidad no es una categoría porque por ahora es un fallo único, la Corte no volvió a pronunciarse sobre el tema. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver si queda como un precedente más aislado o es una doctrina en que la Corte pueda profundizar a futuro. Lo cierto es que esta categoría o este caso que voy a mencionar ahora directamente prescinde del requisito de caso, causa o controversia. Y como ustedes saben, es el requisito que está en el centro, es decir, es lo que caracteriza al sistema de control difuso y justamente es lo que lo diferencia del control concentrado. La exigencia de un caso es la exigencia de un agravio diferenciable y por lo tanto de un legitimado, y por consiguiente los efectos de la sentencia se va a circunscribir a ese legitimado que pudo demostrar un agravio diferenciable. Si yo elimino ese requisito, lo que estoy haciendo es permitir que se cuestione la mera legalidad de una norma o de un acto, y en definitiva que se enjuicien los actos de los poderes políticos, ¿no? En este precedente al que me refiero es Colegio de Abogados de Tucumán, es un fallo que a veces pasa un poco inadvertido, pero creo que puede ser que sea el comienzo de una nueva jurisprudencia. Esta línea jurisprudencial generaría un cambio trascendental en materia de control de constitucionalidad del sistema, digamos, prácticamente Argentina abandonaría el sistema de control difuso y pasaría a un sistema más concentrado, en la medida en que la Corte, en este precedente, lo que sostuvo es que en aquellos casos en que estén en juego las instituciones básicas de la República o las propias reglas que hacen al funcionamiento del sistema democrático, bueno, en esos casos cualquier ciudadano, por su sola condición de tal, está legitimado para realizar la impugnación constitucional, ¿no? Es justamente propio de los sistemas concentrados con cuestionamientos en abstractos y en general de alguna norma o de algún acto, ¿no? La Corte no volvió a pronunciar, digamos, no hubo otro precedente donde aplicara esta doctrina. Sí hubo algunas sentencias de algún tribunal inferior, de hecho, hace unos años la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aplicó esta doctrina de la Corte para reconocer legitimación a un abogado que pretendía impugnar la designación que se hizo en su momento de los jueces Rosenkrantz y Rosati como miembros del tribunal, ¿no? Más allá del fondo de la cuestión, lo cierto es que la Cámara aplicó esta doctrina y reconoció la legitimación a un abogado que no podía invocar ningún otro agravio diferente al que podíamos invocar cualquiera de nosotros o cualquiera de los ciudadanos, ¿no?
me parece que son todas sentencias que de manera progresiva muestran esta tendencia a la que vengo haciendo referencia. Y para terminar, voy a hacer una referencia breve respecto de las posibles causas de estos cambios jurisprudenciales, de esta evolución jurisprudencial de la Corte, y sobre algunas consecuencias. Respecto de las causas, me parece que esto tiene que ver con el nuevo rol que cumplen los jueces en general y la Corte en particular en las actuales sociedades democráticas. Me parece que eso a su vez está condicionado por varios factores, menciono los más importantes. Uno me parece que tiene que ver con la existencia de demandas sociales insatisfechas, ¿no? Y el Poder Judicial actuando como una especie de poder residual, es decir, todo lo que las demandas que no obtienen una respuesta por parte de los poderes políticos de manera oportuna, termina recayendo en la justicia, y la justicia es el único poder que está obligado a dar una respuesta, ¿no? Por otro lado, otro factor que incide a eso también tiene que ver con lo que todos conocemos como un proceso de creciente judicialización de la política, que sobre todo se viene acrecentando en los últimos años. Me parece que esto genera una ampliación de la esfera decisoria de los jueces, y con eso una mayor complejidad en los conflictos que tienen que resolver, y muchas veces todas estas circunstancias acumuladas generan una necesidad por parte de los jueces y de la Corte de dar respuestas institucionales. Y muchas veces esas respuestas institucionales solamente se pueden dar de manera adecuada o pueden canalizarse a través de sentencias con efectos expansivos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en los casos institucionales a los que me referí. Y para terminar, respecto de las consecuencias que puede tener en un sistema que está pensado y diseñado para funcionar de manera difusa, ¿cuál es el impacto que tienen estas sentencias con efectos expansivos más típicos de sistemas concentrados? Y yo diría principalmente dos. Una tiene que ver con el problema de la legitimidad del Poder Judicial, al que entiendo se va a referir el doctor Amaya. Obviamente, cuanto más amplios son los efectos de las sentencias, más fuerza tiene la crítica contramayoritaria contra el Poder Judicial. Y la segunda cuestión, también recién la mencionaba el doctor Sergio Baroto, tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? En la medida en que en un sistema difuso, donde todos los jueces pueden ejercer esta función y eventualmente declararla inconstitucional una norma, en casos con sentencias que pueden tener efectos expansivos, y se incrementa, digamos, muy fuerte y muy serio el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, ¿no? Y a esto se suma, que también lo mencionaba el doctor Baroto, el hecho de que en nuestro derecho, más allá de alguna tendencia que se pueda extraer de determinados periodos de la Corte, de acuerdo a las distintas integraciones que ha tenido el tribunal, lo cierto es que la Corte nunca ha tenido, a lo largo de su historia, una jurisprudencia consolidada y clara y rotunda en materia de stare decisis. Con lo cual, aun cuando estas cuestiones llegan a ser resueltas por la Corte, eso tampoco asegura de que no pudiera haber sentencias contradictorias. Con lo cual creo que el tema de la seguridad jurídica es un tema importante, y creo que en esta tendencia, en esta evolución jurisprudencial en general, y sobre todo de la Corte, hacia sentencias con efectos expansivos y un control más de tipo concentrado, requiere ciertas regulaciones y atender ciertos aspectos que obviamente pueden generar conflictos serios y graves. Así que bueno, me pasé un poquito del tiempo, pero eso es todo. Gracias.